Sí. Muy bien. Pues estoy muy contenta porque hoy voy a hablar con Mayra Cordero, quien es científica ambiental por la Universidad de Texas en El Paso y que además tiene estudios en negocios internacionales y en gestión de turismo y servicios de viaje. Mayra, mediante su iniciativa de Happy Hours, ofrece consultorías y talleres para ayudar a las personas a llevar a una vida más sustentable, pero desde una perspectiva positiva. Entonces, con esta plática, mi intención es que alguien con sus antecedentes tan interesantes nos comparta un poco de su punto de vista sobre algunos asuntos que nos conciernen. Así que, pues bueno, eh, yo ya he hablado mucho, así que eh, adelante, Mayra. Cuéntanos un poco de ti. Hola, Pati. Primero, antes que nada, muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy agradecida de poder estar aquí y platicarles un poquito más de mi historia para que les ayude en su historia a ser más felices y más sustentables. Um, yo empecé a los 19 años a crear un programa de reciclado en la ciudad del Paso, Texas. Y fue muy interesante porque justo platicaba con una mujer ayer, con mi nueva compañera de la maestría que estoy empezando acá en Canadá. Y me decía, ¿cómo te involucraste con la sustentabilidad? Y le dije, ¿sabes qué? Yo no sabía nada de reciclado y en Estados Unidos, cuando llegué a estudiar mi licenciatura, yo dije, ay, pues es bien fácil, ¿no? Nada más pones un bote azul y luego ya le pones plástico solamente, botellas de plástico solamente, y la gente va a poner solamente botellas de plástico. Y yo dije, voy a hacer un proyecto así para la escuela. Cuando por fin consigo ese bote, porque no es tan fácil conseguir los botes, te das cuenta que tienen un costo. Cuando por fin consigo ese bote, cuando le pongo el solamente plástico, empiezo a recibir papel, pañales y muchas otras cosas que empezaban con P. Y yo dije, que la gente no lee, ¿verdad? Y entonces ahí me di cuenta de que se necesita una educación, se necesita saber un por qué, el por qué tenemos que hacer algo, ¿no? Esa motivación. Y esa motivación va muy de la mano con tus propias creencias. Por ejemplo, después de que ya implementé el programa, que no fue nada fácil, ¿verdad? Pero fue muy satisfactorio que al final de un año de ser voluntaria me contrataron, tuve mi primer puesto como coordinadora de reciclado en Estados Unidos. Empecé a dar más y más pláticas alrededor en la comunidad, en las escuelas y todo, y veía las caras de muchas personas y unos me decían, ¿sabes qué? A mí no me interesa el medio ambiente. Y yo decía, pues se respeta, ¿verdad? Claro que si nos ponemos a pensar, vivimos en él y por lo tanto lo que hacemos en él nos afecta a nosotros, ¿verdad? Pero Sí, sí. se respeta. Y luego me doy cuenta que les decía, oye, pero ¿te importa tu cartera? ¿Te importa el dinero que gastas o que usas? Y lo, claro, ¿no? Sí, sí. Oh, sí, eso sí, ¿no? Y yo, Sí. oye, ¿y sabías tú que si usamos vinagre en vez de otros químicos que realmente afectan, estás pagando porque dañes tu salud? A limpiar, irónicamente, ¿verdad? Sí, sí, sí. Ajá, le digo, ¿sabías que con esto ahorras dinero y mejoras tu salud? Y entonces ahí encontraba el porqué, un porqué de ellos, ¿no? Decía, no, sí quiero ahorrar dinero, ¿no? Y cuando les enseñaban en mi presentación que el dinero que ahorré al irme al lado sustentable fue suficiente para irme a viajar a Europa, todavía más atención tenía, ¿verdad? Porque muchos queremos ese viajar por el mundo y más ahora que hemos estado un poco menos viajeros. Sí, por supuesto. Y decían, oye, sí, sí me interesa, ¿cómo has ahorrado dinero? Le digo, mira, aquí, 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 ¿no? Todas estas cosas que solía comprar y que ahora no compro o que sustituí por esto que es más económico y que es mejor para mi salud. Porque mucha gente piensa que la sustentabilidad es cara, Sí, exacto. ¿verdad? O sea, es que ser verde es caro. Y yo, necesitas verde para ser verde. Sí, sí, sí. Y, y sí, y no necesariamente cuando sabes cómo y por dónde, ¿no?
Sí, y además de este ejemplo del detergente sustituido por vinagre, por ejemplo, ¿qué otros, sí, qué otras medidas tomabas o qué otras mm, acercamientos sustentables buscabas? Ok, bueno, por ejemplo, entonces, uno fue ese. El siguiente paso para mí en mi vida era que me decía una doctora en química, ¿verdad? Porque Sí, todo esto está basado en ciencia, ¿verdad? A una doctora en química me decía, Mayra, los plásticos no solamente son dañinos para el medio ambiente, son dañinos para nosotros como personas. Yo sí, decía, por favor, todo viene en plástico, ¿no? O ujú, sea, todo lo encuentras en plástico. Y entonces en una de esas tantas, porque he dado más de 800 talleres y presentaciones para niños, porque los niños creo que son los que mejor nos ayudan a conectar los puntos, más sencillo, me decía este niño, maestra, pero los plásticos ¿de qué están hechos? Y para mí, a ver, Pati, ¿los plásticos de qué están hechos? sí, no, pues son cadenas de moléculas de polímeros. No es una respuesta sencilla, tienes razón. Exacto, ¿no? Pero, ¿y esos polímeros de dónde provienen la mayoría en este momento? No sé, de laboratorios. De laboratorios que provienen, que son derivados del petróleo, ¿verdad? Sí, claro. Ajá. Y que en el laboratorio los modifican. Pero entonces, cuando le dije es derivado del petróleo, ¿verdad? Porque cuando le doy la respuesta que tú me acabas de dar, obviamente que se me queda viendo con cara de, ¿what? Entonces le dije, son derivados del petróleo. Y entonces él me dice, ¿y la gasolina es derivado del petróleo? Y yo, exacto, Ujú. ¿verdad? ¿Y si tomamos gasolina nos enfermamos? Y yo, "Mm, pues si tomamos gasolina, pues posiblemente sí nos enfermemos, ¿verdad? Sí, pues sí. Y si tomamos de un contenedor que está hecho de lo mismo, ¿nos podemos enfermar? Sí, es posible, ¿no? Es posible, ¿verdad? De hecho, hay muchos estudios donde muestran que los plásticos, la mayoría de estos plásticos que vienen derivados del petróleo, sueltan sustancias que a largo plazo se encuentran en el cuerpo humano y que se unen a células. Las células cancerígenas les gusta alimentarse de estas sustancias del plástico, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces me quedé así como que, wow, no había hecho esa conexión tan simple, ¿no? Y creo que él me ve la cara y me encanta su respuesta porque me dice, oh, le voy a decir a mi mamá que estoy enfermo de plásticos y que no puedo venir el lunes a la escuela. Y, y cambió, ¿no? Claro que le dije, no, no funciona de esa manera, ¿verdad? Pero cambia mi modo de ver los plásticos a decir, ¿qué puedo hacer yo? Porque esto es la parte más importante que creo, Pati. A veces la sustentabilidad, la misma palabra es tan grande que abruma Sí, exactamente. y lo vemos como que algo imposible o algo que tan fatalista, ¿no? A veces nos vamos a, oh, el mundo se va a acabar, entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Esta hormiguita, ¿no? Esta yo, ¿qué puedo hacer? Ujú. Y yo lo que empecé a hacer fue, ok, esa palita de plástico que se está derritiendo y que con esa sigo cocinando y que me estoy comiendo ese plástico, lo voy a cambiar por una alternativa mejor, que es silicón, madera, stainless steel, acero inoxidable, ¿no? Ujú. Ese Tupperware que yo solía ser muy orgullosa porque la mayoría como mexicanos nos gusta reusar, ¿verdad? Sí, Aplicar claro. la de reusar, pero entonces reusamos y lo ponemos los frijoles en un topper de mantequilla y se nos olvida que está en el topper de mantequilla y meses después lo abrimos y tenemos miedo de abrir porque no sabemos qué está creciendo ahí, ¿verdad? Sí, Entonces dije, ok, voy a cambiar esos toppers de plástico. O la clásica que tienes todos los toppers de plástico ahí metidos en la cocina y abres el gabinete y se te caen todos. Dije, los voy a cambiar por de vidrio. ujú. Y sí, por ejemplo, ahí fue algo que dije, oye, pero el de vidrio cuesta el doble que el de plástico. Sí, Pero, exactamente. ajá, pero el de vidrio me ha durado los últimos 12 años. Ujú. Entonces, Es una inversión. es una inversión, ¿verdad? Y aparte, no se manchan, no huelen y no,
no dejan ahí la marca del chile rojo y aparte no estás comiendo los químicos que no necesitas, ¿no? Sí, 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 claro, es un gran cambio y es así como se nota cuando inviertes en calidad, tanto para el medio ambiente, que a su vez se refleja en la calidad para el individuo, porque finalmente el individuo es parte del medio ambiente. Exacto. Pero yo pienso, por ejemplo, en estas resistencias, no solamente de, bueno, como lo que, parecido a lo que decías, es que a mí no me interesa el medio ambiente. Eh, por ejemplo, hay personas que dicen, somos tantas las personas que vivimos al día, o son tantas las personas que viven al día, o son muchas las personas que enfrentan problemas pues muy graves o que han normalizado la gravedad de los problemas que enfrentan. Eh, ¿En qué momento, en qué momento se dan la oportunidad o se pueden dar la oportunidad de preocuparse por la sustentabilidad y cómo es que la sustentabilidad puede incorporarse a su vida, ¿no? ¿Cómo es que puede, cómo es que pueden formar parte de esto y hacer que forme parte de esto? ¿Cómo puede dimensionar, cómo se puede dimensionar como lo necesario que es? La sustentabilidad para estas personas que viven al día. Ajá, que después de todo son bastantes. O sea, países como los de Latinoamérica que, pues, no sé, y particularmente después de la pandemia, que muchos trabajos se perdieron, mucho, pues sí, se enfrentaron muchas situaciones difíciles que finalmente hay quien dice esto de que ser sustentable es un privilegio, ¿no? ¿Tú qué piensas como al respecto o qué es lo que, ajá, cuál es la propuesta en este sentido? Pati, es muy buena pregunta. Sabes que no solamente estoy de acuerdo que ser sustentable es un privilegio, Sí. pero a la misma vez es una obligación y una responsabilidad como ciudadano de este planeta. Ujú. En la situación en la que te encuentres, algo de lo que estoy agradecida es que mi madre siempre me enseñó, no importa dónde estás, dónde estés, siempre puedes dar algo de ti para dejar mejor de cómo estaba. Ok, sí. Entonces, por ejemplo, justo ayer, en Victoria, Canadá, donde estamos, me, me regalaron muchos muebles. Hace 2 semanas que nos venimos, me regalaron varios muebles y una de estas personas me dice, oye, tengo 5 bolsas de latas que necesito llevar a reciclar, pero como no tengo carro, dice, te los podría llevar ya que yo fui en una camioneta que renté para poder recoger los muebles que me donaron, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y llego a este lugar y a mí me sorprendió mucho esto, Pati, porque vi personas de todos los niveles de estratos sociales Ujú. en ese lugar de reciclado. Y todos separando sus latas y diciéndoles, porque tienes que separarlas las que no Sí, son de alcohol con las que son de alcohol, me llamó la atención, no, tengo que averiguar por qué. okey. Y tienes que separar plástico de vidrio y todo, ¿no? Y ya nada más decirles es tanto y que ellos te den el efectivo, bueno, te den el boleto para cobrar el efectivo que aquí cobran por el depósito, ¿no? Ujú. Entonces, ahí para mí fue un despertar que todos los estratos sociales tienen la responsabilidad, a lo mejor volvemos al principio, ¿no? Tienen un diferente porqué. A lo mejor el del estrato social más alto, su porqué es cuidar el medio ambiente, cuidar su hogar. Y a lo mejor el estrato social más bajo, su porqué es tener un ingreso, ¿verdad? Un ingreso extra. Ujú. Ahora, la sustentabilidad es muy importante. Un concepto que a mí me encantó, que recientemente, bueno, hace un año aprendí, es la felicidad sustentable, la felicidad sustentable. ¿Y qué es la felicidad sustentable? Es ese bienestar para todos, ese bienestar para todos, incluyendo
todas las partes que somos como sociedad, e incluyendo los animales, incluyendo el medio ambiente, todo, porque todos estamos más ahora, después, hay algunos que sí, cierto, todavía estamos en pandemia, ¿verdad? Más ahora que nunca nos ha mostrado cómo estamos conectados como seres humanos y como comunidad global. Sí, sí, sí. Sí, Sí, es una cadena, ¿verdad? De la acción que se hace finalmente es una onda expansiva. exacto. Eh, bueno, esto me parece muy interesante, todo lo que nos has dicho hasta ahora, todo lo que me has dicho hasta ahora es, pues siento que ilustra muy bien la razón por la que decidiste comenzar una carrera en el ámbito de las ciencias exactas. Em, y esto se me hace como interesante, ponerlo en la mesa, ponerlo sobre la mesa, porque, em, las carreras de ciencias exactas, además, son tradicionalmente muy masculinas. Eh, Normalmente, los grandes nombres de los científicos de la ciencia son, pues, de hombres. Entonces, en este sentido y en el marco del 8 de marzo, del mes de conmemoración a la mujer, me gustaría saber cuál es la importancia de que las mujeres nos desarrollemos en las ciencias exactas o naturales, o en las ciencias en general. Me gustaría conocer como tu posicionamiento al respecto de las mujeres en estos ámbitos que suelen ser muy masculinos, como estos movimientos de Women in STEM, de ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. No sé, quiero saberlo, como yo, como pues más bien científica social, quiero conocerlo de ti, que eres científica natural. ¿Sabes? ¿Sabes una cosa? Hay una... Uh, contestando, me voy a ir para otro lado, ¿no? Sí. Para contestar tu pregunta. Mi hijo tiene autismo Ujú. y, y una terapeuta me sorprendió su respuesta porque su hijo también tiene autismo, pero su hijo ya tiene 25 o 27 años, me parece. Sí, Y dijo, porque él nunca supo que no podía, siempre pudo. Entonces, porque él nunca supo que no podía, siempre pudo. Y logró, y ha logrado lo que ha querido lograr, ¿verdad? sí, Entonces, en mi caso, creo que como mujeres podemos aplicar lo mismo. Hay veces que pensamos que como es una rama de hombres, ¿cómo vamos nosotras a entrar? O va a ser más difícil para nosotras entrar. O ese glass ceiling del que hablan tanto, ¿no? Y no digo que no exista, pero yo digo que cuando yo escogí mi carrera, yo no tenía ni la menor idea que no podía escoger esa carrera. sí. No sabía, no sabía la existencia del glass ceiling. Mi supervisor, mi jefe en ese tiempo, que yo creé mi propio trabajo. De hecho, creé mi trabajo y gracias a que creé mi trabajo, por eso me decidí a ciencias ambientales. Te cuento la anécdota bien rápido. O sea, yo creé el programa de reciclado y cuando me dicen, oye, búscanos a alguien que se encargue del programa de reciclado, fui así como que, pues yo, ¿no? O sea, yo lo creé, pues yo me puedo encargar. Sí, sí, Claro que sí. en ese entonces tengo 19, 20 años y estoy estudiando turismo y estoy estudiando administración, ¿verdad? Entonces dije, literalmente hice Google, ¿qué tengo que estudiar para ser coordinadora de reciclado? Y salió científica ambiental. Dije, ok, entonces voy a ser científica ambiental, si eso es lo que se requiere, ¿no? Sí, sí, sí. Y cambié mi carrera en ese momento. Y yo no me di cuenta, pero 14 años después, hablo con mi ex jefe y le digo, ¿sabe qué? Muchísimas gracias por abrirme la puerta y poder trabajar donde trabajé. Estoy muy agradecida. Y me dice, Mayra,
yo no abrí la puerta para ti, tú la tiraste. Sí, sí, sí. Entonces, estar conscientes que como mujeres podemos hacer lo que soñemos hacer. Y no es, que claro, para mí es algo tan importante, no es yo puedo hacer tanto como un hombre, es cada quien tenemos nuestros dones, tenemos nuestros talentos y estamos llamados a trabajarlos en nuestros sueños para ser mejor y para crear una mejor comunidad global. No tengamos miedo de ir y tocar o abrir puertas, tumbar puertas si eso es necesario. Ok, sí, es muy interesante. Me gusta mucho esta perspectiva que tomas sobre la, sobre, sobre el darse a una misma el permiso y no saber que no puede, bueno, no saber que no se puede, no sí, pasar por alto esto. Entonces, yo creo que es un poco complicado. Creo que el contexto a veces nos puede hacer difícil que, que podamos sentir esta agencia sobre nosotros mismos. Personalmente pienso que hay sistemas que lo pueden hacer más difícil, pero me gusta mucho tu perspectiva y pues sí, es algo como de pensarse. Entonces, también me gustaría saber, en este sentido de la ciencia y de los conocimientos especializados, quiero hacer como la relación entre la ciencia y la lengua y la enseñanza, que es algo que me concierne a mí como profesora de idiomas. Entonces, me interesa mucho conocer tu proceso de plantear y articular el conocimiento especializado de tu carrera para que sea accesible a las personas con quienes trabajas. Eso me parece muy interesante. Sí, Pati, sabes que yo cuando estaba estudiando ciencias ambientales, científica en ciencias ambientales, de hecho, los laboratorios, estar haciendo los laboratorios, estábamos en el río Bravo, literalmente nos metíamos para tomar muestras, ¿verdad? Tomar muestras y checar qué había ahí. Nos fuimos a montañas y estar en medio de la nada tomando muestras. Yo decía, y estaba en los laboratorios y haciendo el análisis en los laboratorios y yo decía, pero esto ¿cómo me aplica a mí en la vida diaria? Sí. Esa conexión, ¿verdad? Esa Uh-huh. conexión de sacar muchos números, porque te voy a ser bien honesta, o sea, aunque soy graduada de científica ambiental y aunque estoy haciendo estoy empezando a hacer mi maestría en medio ambiente y en management, sí, ahí se me fue, ¿verdad? Sí, en gestión. En gestión, yo dije, ¿dónde está esa conexión entre lo que sabemos como científicos, al leer un estudio científico larguísimo, ¿verdad? De 30, 40, 50 hojas, a yo como ser humano, como persona, a ver, dímelo en palabras que lo entienda, Sí, ¿verdad? sí. Y entonces, esa es una de mis habilidades. Y cuando la descubres, que volvemos a lo mismo, cuando descubres cuáles son tus habilidades, las puedes trabajar. Uh-huh. Entonces, en esas tantas presentaciones que tuve el privilegio de hacer, en vez de pararme con el estudio de 30 hojas y estarles leyendo lo que el estudio decía acerca de los plásticos, entonces vamos a hacerlo más personal y vamos a decirle, este es vidrio, este te conviene más porque este no tiene lo que esto tiene, Uh-huh. ¿verdad? Sí, sí, Vamos a sí. hacerlo en palabras coloquiales, vamos a hacerlo con humor, vamos a hacerlo digerible. Ok. Ya vemos personas que que tenemos ese don de la ciencia, hacerla digerible para poderla usar a nuestro favor en la vida diaria. Ok, eso es muy, muy interesante y es una habilidad muy importante la de democratizar el conocimiento, pasarlo a las personas y aterrizar ese conocimiento
para la vida cotidiana. Me parece muy importante y creo que es ahí donde las ciencias naturales o exactas y las ciencias sociales se intersectan. Por ejemplo, enseñar idiomas no es ponerse frente al alumno a explicarle los aspectos semánticos, pragmáticos y lexicográficos de todo, sino aplicarlo a las situaciones de la vida cotidiana que le interesa saber, manejar en ese idioma que busca. Entonces, coincido mucho con eso y muchas gracias por compartir pues sí, por trabajar esa habilidad de, de difusión de conocimientos complejos. Eh, entonces, pues un poco para ir cerrando, que la verdad a mí me gustaría pues quedarme otras 3 horas, pero es necesario tener límites en en esta vida. Um, Me gustaría saber qué mensaje darías a las mujeres jóvenes o a las mujeres que comienzan una carrera o que están empezando su camino profesional, que escuchen esta entrevista. Si pudieran escucharte, si pudieras decirles algo y llegar a la mente de estas personas, de estas mujeres particularmente, creo que es bueno hacer este énfasis en, pues en las mujeres por diversas razones. ¿Qué mensaje les darías o qué mensaje nos darías? Sabes que la ciencia nos muestra cómo podemos literalmente reprogramar nuestros cerebros. Y se ve, o sea, ya lo podemos hasta ver, las nuevas conexiones cerebrales que se generan, hablando de hablarlo de estudios a la práctica, que se pueden generar no en 21 días, en 3 sets de 21 días. Okay. Y literalmente ven la nueva conexión ahí prendida, ¿no? Porque conexiones son cables que se ven más prendidos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Al estarlos usando. Entonces, a mí me gustaría que cuando yo empecé mi carrera, porque yo cambié, Pati, yo cambié de carrera varias veces, ¿no? Hasta encontrar, y sigo reinventándome, porque creo que ese es el primer mensaje. No tengas miedo de reinventarte, no tengas miedo de seguir tu sueño, porque son posibles. Se Okay. tiene que trabajar en ellos, pero son posibles. Y el segundo mensaje es tener las herramientas correctas, te ayudan a caminar y a llegar más pronto al lugar deseado. Entonces, con las herramientas correctas, ¿a qué me refiero? Cuando descubro que la ciencia se puede mezclar con tu desarrollo personal al grado de reprogramar tu cerebro para caminar y ser exitosa en la definición que tú tengas como éxito, ¿verdad? Es, wow, porque muchas de estas paredes como mujeres, de estas, como tu background, de estas paredes son mentales, nosotras no las imponemos. Okay. Sí es cierto que como cultura, que como comunidad nos ponen algunas, o que ponen algunos de los bloques, o en algunos casos bastantes, pero somos nosotras las que tenemos la responsabilidad y la posibilidad de bajar, de quitar esos bloques científicamente. Entonces, cuando buscar estas herramientas son posibles, aprenderlas para disfrutar de la vida que estamos llamados a gozar, en cualquier área que te quieras desarrollar. Ok, me gusta mucho. Sí, me gusta mucho el mensaje. Creo que hay partes realmente valiosas y bueno, el tiempo ha sido insuficiente para, pues a lo mejor para aclarar dudas o para pensar para seguramente aclarar o ampliar el conocimiento que ahora mismo nos explotó. Entonces, me gustaría preguntarte
ahora sí, antes de terminar, ¿dónde las personas pueden saber más de ti? ¿Cómo podemos contactarte? Y pues más de esto. Claro, con mucho gusto. Miren, les dejamos aquí la página que es de happyhours.com y ahí me pueden mandar un correo, pueden checar las nuevas aventuras en las que ando y que les puedo ayudar a reprogramar ese cerebro, a ser más felices y vivir más sustentable, porque es la responsabilidad de todos y es nuestro privilegio que tenemos para poder vivir el hoy. Creo que eso es lo más importante, vivir y disfrutar el día de hoy. Vivir y disfrutar el día de hoy. Perfecto. Pues muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a quienes nos escucharon, quienes nos vieron, por dedicarnos estos minutos. Entonces, estuvimos con Mayra Cordero, especialista ambiental. Yo soy Patti Rodríguez y pues en este momento nos despedimos. Muchas gracias. Hasta luego. Bye.